Para mí ha sido una escuela de vida total, absoluto. Es probable que si no hubiera tenido el baloncesto, como en muchas ocasiones de mi vida personal, como clavo al que agarrarme, lo hubiera pasado bastante peor. Para mí ha sido una válvula de escape, un clavo ardiendo al que agarrarme en momentos determinados, y creo que es eso, una escuela de vida y de formación para cualquier persona que se lo tome en serio y se dedique a él. Charo Borges fue la primera baloncestista internacional canaria en un tiempo, inicios de los años 70 del pasado siglo, en los que el baloncesto no era un deporte federado, era una actividad física controlada por la sección femenina. Alero de gran facilidad anotadora y un eficaz tiro en suspensión, muy infrecuente entonces en el ámbito femenino, compitió durante una década en el María Auxiliadora, equipo dirigido por Jerónimo Foronda, y que bajo las denominaciones de Disa, OM o Medina Santa Teresa dominó el baloncesto canario hasta que la aparición del Fanta Asunción puso fin a sus títulos. Elegida mejor deportista femenina de la provincia en 1972, tras su debut internacional ante Australia, y licenciada en Bellas Artes, el ascenso a la élite del Tenerife Cristal aplazó su retirada y así pudo cumplir el sueño de competir durante 2 temporadas en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Vi en el baloncesto una oportunidad para llegar a dominar una técnica que es muy preciosista, muy precisa, en donde todo está medido y controlado por distancias, por tiempos, y vi que se adaptaba a mi forma de pensar y de ser, y creo que desarrollé una buena técnica con la ayuda inestimable de Jerónimo Foronda, que era el maestro aquí en temas de baloncesto. Foronda necesitaba una jugadora para sustituir a las que se le iban, ya llevaban muchos años jugando desde el colegio, y Juan José Rodríguez Pinto, otro de mis entrenadores, también falleció hace años, me habló de que podía a lo mejor entrar con el María Auxiliadora, que el año anterior había sido campeón de España de la segunda división, y me presentó a Foronda. Foronda ya me conocía a mí de los campeonatos escolares, debió de haberse fijado en el equipo que yo jugué, el Dominicas B, y junto con Elena Menéndez, que éramos las dos que él necesitaba para suplir 2 bajas del María Auxiliadora campeón, empecé a jugar ya ahí seriamente y hasta el día que me jubilé como deportista, como baloncestista, en 1978. Todo en aquel entonces dependía de la sección femenina y de la OGE, que era la organización juvenil española que controlaba a ustedes, a los varones, y la sección femenina era como el apéndice de la OGE en versión femenina para nosotras. Pues porque estábamos en manos de aquel régimen dictatorial y se hacía lo que ellos decían. Luego tenemos el honor o el placer de saber que Antonio Nóbrega Navarro, también fallecido, porque ya era mayor en aquel entonces, secretario de la Federación de Baloncesto Tinerfeña, era delegado del María Auxiliadora y vio que era un equipo con muchísimas posibilidades y peleó hasta decir basta porque el baloncesto se federara, el baloncesto femenino, y que dejara de hacer actividad, y lo consiguió, y gracias a eso pues empezamos a tener equipos federados en Tenerife, gracias al interés y el impulso de Antonio Nóbrega. Más por el hecho de ser mujer.
Pero si además le añadías el ingrediente de ser deportista, pues más te miraban un poquillo de lado. Yo tuve no problemas abiertos con la sección femenina, pero pasado el tiempo sí me enteré que me tenían como vigilada, a ver si yo me portaba como ellas esperaban, porque aunque impulsaron el tema de la actividad física en las mujeres, si se nos ocurría dedicarnos como un poco más a fondo, más seriamente, ya empezaban como a decir, se nos va de los objetivos que tenemos, que es que se casen. Yo soy una rara avis porque yo soy de la generación de mi época, la que más años estuvo jugando. Yo estuve en activo hasta los 30 años y la mayoría de mis amigas y compañeras que provenían del colegio y que habíamos seguido juntas, y después cuando me uní a las del María Auxiliadora, que éramos todas coetáneas, año arriba, año abajo, casi todas abandonaron a los 23, 24 años y todas para casarse, y ninguna compaginó el matrimonio con el deporte, cosa que hoy sí se hace. O sea que hay grandes logros en ese aspecto, por fortuna. Para mí fue el no va más. O sea, yo me vi en el blog que tengo dedicado a recordar toda aquella experiencia. Lo digo, que yo me sentía como integrada en un grupo de lo que yo consideraba mis estrellas en el baloncesto, que las había visto jugar en la liga escolar y que indudablemente tenían una clase y un poderío y una categoría enorme, y que se fijara en mí el entrenador y que me incluyera en su plantilla, para mí fue todo un honor y aprendí muchísimo y hice un montón de banquillo, pero era la más animada y la que mejor las celebraba y las jaleaba donde quiera que fuéramos. Después, con el paso del tiempo, por ley de vida, se fueron retirando a las que yo sustituía y ya pasé yo a ser una de las titulares, y claro, para mí es el nacimiento de haber sido la jugadora que después logré ser y me ayudaron a ser. Nunca se me había ocurrido reparar en ello, pero ahora me ha venido así a la memoria, porque tú me lo has facilitado, un partido jugado en Salamanca contra el Picadero, que perdimos nosotras, pues el Picadero Dam de aquel entonces era subcampeón de España, se alternaba con el CREF, un año eran ellas, otro año era el CREF de Madrid, y fue un partido potente, muy igualado, a pesar de las diferencias de plantilla y de grado de competición en Canarias muy bajo, y entre los catalanes y los peninsulares en general muy alto, porque eran muy iguales esos equipos. Allí fue como bastante determinante lo que yo hice, y tomé conciencia de que yo podía en el baloncesto seguir teniendo un cierto nivel y mejorar incluso, y así fue. No arrojé la toalla nunca. Yo lo que quería era jugar a baloncesto, me daba igual que fuera ni la selección me llamaba, lo que yo quería era seguir jugando a baloncesto. Y las duchas después en agua fría, que te lo estoy diciendo ahora, y ahora me lo dicen y ni borracha se me ocurre hacerlo. Tenía mérito, eso es verdad que teníamos mérito. En aquella cancha, ducharte en un cuartucho que había con el agua helada que salía a aquellas horas de la noche, y luego en el Frente de Juventudes también, que luego terminamos entrenando allí, porque el Ideal Cinema pues tenía una etapa durante el verano dedicada al cine, y llegó un momento en que dejó de prestarse para hacer cancha de deporte, y entonces pasamos a la Ciudad Juvenil, y allí era la misma historia. Allí no había vestuario, en la Ciudad Juvenil nos íbamos a nuestras casas, la compañera que tenía coche nos repartía a las que no lo teníamos, y en casa nos arreglábamos. Pero después pasamos a García Escames, a un colegio público que aún existe, y allí sí que las duchas también eran otra vez heladas, y es de los peores recuerdos que tengo, pero que con 23, 24, 26 años todo eso te parece nada. Lo afrontabas con un gusto tremendo y sin mayor queja ni problema. Para mí fue un hermano mayor. Yo soy la hermana mayor de 7 hermanos, y Jerónimo fue para mí mi hermano mayor y un gran amigo y un gran mentor, y Jerónimo para mí fue un modelo de vida también, porque él tuvo sus problemas de salud importantes y siempre fue un modelo para nosotras, y yo, que estuve hasta los últimos momentos de su vida,
pues lo recuerdo como eso, como una persona a la que siempre recordaré porque me enseñó muchísimo, no solo en el baloncesto, sino en afrontar la vida. Yo descubrí la técnica de la suspensión de la mano de Antonio Díaz Miguel, que vino aquí a hacer un curso de preparadores, en aquel entonces nos llamábamos así, preparadores provinciales y regionales, y yo me apunté. Jerónimo nos pidió a 2 o 3 jugadoras que nos apuntáramos y yo fui una de ellas. No tenía intención de entrenar yo, pero sí de formarme lo más posible, y nunca se descarta que uno pudiera hacer algún día la dirección de un equipo o enseñar los fundamentos a gente menuda, y lo acepté. Era en verano, no había competición, y Antonio Díaz Miguel nos dio el curso en las instalaciones del Club Náutico, y a mí me impactó muchísimo la forma tan expresiva, tan pedagógica en que él explicó cómo eran los movimientos de la suspensión. Y al día siguiente, cuando llegué al entrenamiento, yo sola agarré el balón y me puse a llevar mentalmente la teoría de Antonio a la práctica. Y cuando vine a darme cuenta me suspendía, y Foronda se fijó en eso y a partir de entonces se volcó en ayudarme y perfeccionarme, y me ponía como referencia a Bravender, al gran Wayne Bravender, para evitar que me cortaran jugadoras más altas que me pudieran parar la suspensión. Y entre Jerónimo, lo que yo puse como interés personal, pues terminé haciendo una suspensión aceptable y con bastante eficacia, y a la que no llegaba casi ningún jugador a defenderme, porque yo suplía mi falta de centímetros con la potencia de salto. Hoy estoy pagando algunas consecuencias de aquellas barbaridades que hice, porque no solo era en el partido, sino que antes había muchísimas horas de entrenamiento. Así yo llegué a ser una jugadora aceptable, buena, fue por la cantidad de horas de trabajo que le eché. Yo era la primera que llegaba a cualquier entrenamiento, incluso iba mucho antes a veces, y la última que se iba, y siempre practicando la suspensión y el tiro. De ganar no se aburre nunca, de ganar no. A mí no me gustaba perder, yo peleaba por ganar, y a lo mejor alguna vez pequé de tragona, lo que llamábamos tragona, porque tenía la seguridad de que podía convertir 2 puntos, porque lo que yo quería era ganar a toda costa, incluso pasando yo por la tragona, que era la que más puntos convertía, quizás seguramente por la técnica con que la hacía, que era la suspensión, y que entre las mujeres no abundaba. Creo que por ser un grupo de amigos se hace un gran equipo. Es justo al revés. Y oyendo a la selección española femenina actual, en estos días que hemos tenido tanto tiempo encerrados y que yo he recuperado muchos vídeos y muchos partidos de la selección española e incluso declaraciones de las jugadoras actuales, todas coinciden con mi misma idea de hace tantos años. Eso permanece. Ellas dicen que son la gran selección que son porque por encima de todo hay una buena amistad entre ellas, a pesar de proceder de diferentes equipos, en una selección que es bastante más difícil lograr esa amistad. Y sin embargo, ellas lo han conseguido y están donde están precisamente porque la base de su unión es la amistad. Y en mi equipo pasó exactamente lo mismo, desde el primer día. Éramos antes que nada un grupo de amigos, encabezados por el amigo mayor que era Jerónimo Foronda, que además potenciaba y fomentaba muchísimo esas relaciones para después en el campo de juego sacarle partido. Yo me las ingenié para poder hacer las 2 cosas sin perjudicar a ninguna por la otra. Y tenía un horario que era compatible, entrenaba por la noche y las clases eran por la tarde, y entonces a costa un poco de mi salud, porque me cogí un par de anemias ferropénicas por el exceso de trabajo y de estrés, porque que era palabra no muy conocida entonces, pero que hoy se traduciría así. Yo me las ingeniaba, es una carrera muy práctica, y entonces la mayoría de las horas eran de permanencia en la escuela, haciendo los trabajos que nos encargaban, y los teóricos eran estudiados en casa con sacrificio del sueño, pero con 24, 23, 22 años se hace lo que haga falta y no te vas a morir por ello. La prueba está que estoy aquí, a pesar de que hice aquellos tremendos esfuerzos entre los 17 años que empecé la carrera y los 23 que terminé. Los requisitos de estar
matriculado en alguna asignatura de una facultad concreta para que formes parte del equipo que esa facultad pueda tener. Y eso es lo que hicieron conmigo. Conchi Ramírez, que era licenciada en Historia, la capitana del María Auxiliadora, que fue campeón, habló conmigo y con Ángeles García, lo había hecho antes y después lo hizo conmigo, para que nos prestáramos a reforzar el equipo de Filosofía y Letras que ella lideraba, que ella lo llevaba como entrenadora, y me preguntó que si no me importaba, que como además yo era de Bellas Artes, cabía matricularme en una asignatura de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía. Se encargó de eso, corrieron con el gasto que haya supuesto, yo ni me enteré, pero me dieron la licencia para ser jugadora y quedamos medalla de bronce. Y es otro recuerdo de esos imborrables. Me dejó completamente desconcertada porque no me lo creí, créanme que yo no me lo creí, o sea, en ningún momento, yo no creí nunca que nadie se fuera a fijar en mí, primero que nada, como para distinguirte e incluirte en una selección, y segundo, que siendo canaria tan alejada, sin eso, sin un nivel de competición alto, que no había pasado por ningún equipo peninsular, creí que era una broma de Foronda, que no era muy dado a bromas. Entonces cuando fue él el que me lo dijo, a pesar de todo lo puse en duda y le dije que me estaba gastando una broma. Me dijo que no, que el seleccionador ha venido a hablar conmigo para ver si había algún problema o inconveniente en que te dejaran venir a la selección. Y claro, después cuando lo vi publicado en los periódicos, por periodistas ajenos, en Marca, en AS, que salió en todos sitios la relación de jugadoras, y me vi entre las 12, pues ya no me quedó otro remedio que creer que era verdad. Y además que recibí el telegrama famoso, yo recibí dos cartas de la federación, una dirigida a mí personal y otra al club, al OM, en el que decían que había sido seleccionada y que tenía que estar en Madrid a tal hora, en tal sitio y tal día. Y luego en el año 74 sí recibí un telegrama, pero para decirme que estaba preseleccionada. Y me dejaron en tierra, sin haberme visto jugar. Para mí una experiencia absolutamente irrepetible, porque no pude tenerla más veces. Pagué el hecho de ser una jugadora canaria y no haber aceptado jugar en la península. Me hicieron ofertas de 2 o 3 equipos buenos, el CREF, el Picadero, los equipos catalanes. Me ofrecieron irme a jugar con ellas, no éramos profesionales, solo te proporcionaban, si estabas estudiando, la matrícula en la facultad correspondiente, pero el resto, búscate la vida, vivienda y alimentación y todo lo demás, te corría de tu cuenta. Yo no podía permitírmelo, una familia numerosa no iba a pretender que mis padres me costearan a mí por querer jugar en la península todo aquello, y entonces lo rechacé y seguí, aparte de que yo soy muy canaria y muy familiar y esto me ataba y me atraía mucho. Entonces ahora, muy pasado el tiempo, las compañeras jóvenes que han estado en las selecciones españolas, tipo pues Miriam o Nieves Anula o Yolanda Moliné, me lo dicen, que seguramente si yo hubiera podido jugar en la península hubiera estado más veces en la selección, pero no fue así y la experiencia fue irrepetible. Me hubiera encantado haber continuado, me ilusionó mucho cuando me convocaron en el 74 y me decepcionó mucho que me dejaran en tierra de un plumazo de despacho porque no me vieron jugar. Fue un acontecimiento deportivo y social seguro. Yo recuerdo la cancha a rebosar. Yo no sé qué capacidad tenía en aquel entonces, pero las gradas, y además tengo fotos que lo demuestran, estaban a rebosar. Los 3 días que creo que fue la competición, a rebosar, a reventar, muchísima gente, y no niños pequeños solamente, porque se podría pensar que a los colegios se les invitaba para que hicieran bulto y ruido y tal. No, era gente adulta, la mayoría, amigos nuestros, admiradores, seguidores, familia, y fue un acontecimiento importante. Nosotras quedamos las últimas, lógico, eran 3 equipos peninsulares, los 3 primeros de la Liga Nacional, y lógicamente nosotras que siempre éramos las últimas, pues allí también lo fuimos. Después yo fui la máxima encestadora y Neus Bertrand la nombraron como mejor deportista, la mejor jugadora, lo que llaman hoy la MVP, ¿no?
y fue un acontecimiento que yo recuerdo que es una pena que no se enganchara quien tuviera que haberlo hecho, la administración o la empresa privada, a aquel acontecimiento para haber conseguido que el deporte femenino pues subiera antes de lo que ahora está haciéndolo ya. Me cogió entrenando y fue Conchi Ramírez precisamente, que ese día no había ido a entrenar y vivía frente a la trasera del Hogar Escuela, en la calle de San Juan Bautista, que al final del entrenamiento aparece en él y me dice: Charo, acabo de oír por la radio que te han nombrado la mejor deportista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Digo: anda, Conchi, tú también me estás tomando el pelo, porque fue después de la selección. Bueno, uno de los motivos de que me nombraran mejor deportista es porque había sido la primera seleccionada, ¿no? Y tampoco la quise creer mucho, y cuando llegué a casa y también me dijeron que se había visto en la tele y que se había oído en la radio, pues no me quedó otro remedio que creerlo. Y ¿sabes una cosa? A mí me enorgullece mucho más haber sido la primera deportista femenina de nuestra provincia, no de islas, porque ahora se hace por islas, sino de la provincia, que el haber sido llamada a la selección española. Yo no me veía lejos de mi familia, y yo es que soy muy familiar, lo fui desde muy joven, y ya tenía la carrera encaminada, y me parecía que aunque yo pudiera continuar en Madrid haciendo Bellas Artes, que también hubiera sido a lo mejor un enriquecimiento, pero la incertidumbre del resto de la estancia no me sedujo, y por eso dije que no. Sí se notaba que los demás equipos nos respetaban muchísimo. Algunos empezaron a perdernos el respeto y me pareció muy bien, porque eso hizo que subiera el nivel. Sin ir más lejos, el Cristal, que después, a los 2 o 3 años, empezamos nosotras a ganarles, pero en cuanto nosotras empezamos a decaer, que fue cuando la etapa en que ya dejamos de ser OM y porque no nos patrocinó más, pasamos a ser el Medina Santa Teresa. Ahí ya algunas jugadoras se empezaron a retirar, ya empezamos a hacer mezcla con otras jugadoras que no estaban tan integradas, y ahí empezó un poco lo que podríamos decir la decadencia de aquel grupo. Y el Cristal, por otro lado, empezaba desde la Asunción a subir como la espuma y con una buena entrenadora, y terminaron por dejarnos a nosotros en un tercer puesto, y ellas las primeras, y a los 2 años pues fueron las primeras que subieron a Primera División Nacional de aquí de Canarias. No éramos muy disciplinadas en eso. Yo la primera era tanto lo que me gustaba, que el médico, que entonces no teníamos sino traumatólogos, que con su sabiduría y una radiografía y luego atiborrándonos a antiinflamatorios, pues nos decían antiinflamatorio y reposo. El antiinflamatorio nos lo tomábamos, el reposo no lo hacía. Y entonces yo iba a entrenar, y algunas de nosotras igual, cojeando incluso, y cuando calentaba la articulación ya no me dolía, ya seguía lo que hiciera falta. Hoy estoy pagando esos excesos y no haber respetado lo que el médico nos pidió. Que no lo hagan las niñas de hoy, por favor. Ya estaba más informada, ya sabía que existía una primera división femenina, porque habíamos jugado contra muchas de ellas en los campeonatos, en las fases finales que se celebraban en la península. Y ahí sí que me ilusionaba la idea de vivir la experiencia de la primera división. Y en cuanto Antonia me lo propuso, ella me dijo que había hablado con Foronda, y Foronda la había remitido a mí, y me invitó un día a comer con ella, y estuvo planteándome el que ella quería contar conmigo, sobre todo con mi experiencia, porque ya yo tenía 27 años cuando eso ocurrió, y yo no me costó en absoluto decidirme, porque ya tenía la ilusión anterior de querer vivir la experiencia, y si me retiraba del baloncesto habiendo vivido 2 años de experiencia en la primera división, me retiré con la felicidad máxima, como es lógico. Hubo menos de lo que yo esperaba, porque quizá Antonia yo fui como un poco el fichaje americano, entre comillas, del Cristal, porque en aquel entonces las americanas no existían para España, eran muy caras, y el baloncesto era amateur en el 90% de los casos. Y
lo que me había prometido no se cumplió, quizá porque yo no respondía a las expectativas que ella tenía, o no, o en cada momento le convino más contar con otras jugadoras que conmigo. Hice muchas horas de banquillo, lo cual no me importaba, pero sí que notaba yo que estaba un poco quizá perdiendo el tiempo a aquellas alturas de mi vida, que yo era la primera que llegaba a entrenar, la última que se iba, no fallé jamás, ni a las sesiones de educación física, que no suelen gustar a ningún deportista de equipo. La mayoría las odia, y a mí me encanta la gimnasia, me gustó desde el colegio, donde siempre tuve matrícula de honor, y me siguió gustando en mi fase de jugadora de equipo. Y yo jamás fallé a una sesión de educación física, de la preparación física que se nos daba en el verano de cara al resto del año. Y a veces me sentí un poco ninguneada, y eso quizá fue lo que me decidió también, aparte de mi futuro profesional, a retirarme en el año 78, cuando yo era consciente perfectamente, ya yo tenía 30 años cumplidos. Las amistades de hoy están nacidas desde las dominicas, muchas fueron compañeras en el equipo escolar, después algunas continuamos juntas en el María Auxiliadora, y con ellas hasta hoy que somos ya señoras que vamos de pelo blanco, sobre todo yo, las demás se lo esconden un poquito. Para mí son mi familia, mi segunda familia, porque seguimos en contacto, nos seguimos viendo, y eso no se perderá nunca. Es una cosa que empezó a gestarse cuando teníamos 13, 12, 14, 15 años, y hoy a 60 y pico de años después seguimos igual. La única pena que tenemos es que estamos físicamente limitadas, porque si no estábamos tirando al aro seguro, seguro.